¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para R2? Bueno, lo primero que vamos a hacer es descartar, así por simple inspección, cuáles no van a ser, porque de una forma sencilla nosotros sabemos que la dimensión de R2 es 2. ¿Eso qué significa? Significa que todas las bases de R2, todas las bases de R2 siempre van a tener dos vectores. No van a tener ni uno ni tres. Exactamente van a tener siempre dos vectores. Entonces, eso significa que B y C pues no son base porque B tiene tres vectores, o sea, imposible, no puede ser una base para R2. Igualmente C tiene tres vectores, o sea que imposible que sea una base de R2. Listo, ya descartadas esas dos, ahora vamos a verificar A y B, A y D. Entonces vamos con A. Bueno, A puede ser porque tiene dos vectores. Entonces vamos a mirar, para que sean base, recordemos, tienen que ser linealmente independientes y tienen que ser generar R2. Entonces vamos con la forma fácil, que es verificar si son LI. Entonces para verificar que son LI, por acá, la A. Como son dos vectores, cada uno de dos componentes, queda fácil verificar calculando el determinante. ¿Sí? Entonces armamos una matriz con ellos, así, y calculamos el determinante, las barritas de determinante. Un determinante de una matriz 2 por 2, recordemos, es multiplicar las diagonales, perdón, la diagonal principal, 1 por menos 1, 1 por menos 1, menos, aquí siempre va a ser menos, 3 por 1, que es la otra diagonal. 3 por 1, esto nos da, aquí nos da menos 1, aquí nos da menos 3, esto nos da menos 4, obviamente es diferente de 0. Cuando el determinante que se forma aquí es diferente de 0, estos vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces vamos bien. Faltaría verificar si generan a R2, pero no hace falta. No hace falta porque vamos a utilizar este teorema que nos dice, si nosotros tenemos, bueno, V en un espacio vectorial N, o sea, en este caso R2, aquí sería R2, en un espacio de dimensión N, o sea, dimensión 2. Y si tenemos un conjunto de N vectores, o sea, en este caso serían dos vectores, aquí tendríamos dos vectores bueno, de R2. Si esos vectores son linealmente independientes, como lo acabamos de probar, entonces automáticamente ya es una base para V, en este caso R2. O sea que no haría falta probar lo del generado, ¿sí? Utilizando este teorema. Y lo mismo, si tú pruebas primero la parte que el generado, entonces también automáticamente ya son base. Eso ocurre, sí, pues obviamente tienen que tener la misma dimensión que el conjunto, ¿no? La misma cantidad de vectores que la dimensión del espacio. Entonces, bien, entonces ahí ya son LI, entonces efectivamente forman una base. A sí es una base. Ahora bien, si ya te piden que generan, pues obviamente tocaría probar ahí, bueno, ahí no es tan complicado. Pero bueno, ahí ya rapidito se sabe. Y de la misma forma haríamos con el D. Con el D calculamos el determinante, sería 1, 3, menos 2, 6. 1 por 6 sería 1 por 6 menos 3 por menos 2. Esto nos da 6 acá. Acá nos da más 6, nos da 12, diferente de 0. Significa que los vectores son linealmente independientes y usando ese teorema significa que también son una base para R2. Entonces, ¿cuáles son una base para R2? Sería el conjunto A y el conjunto D. Y ahí ya quedaría terminado el ejercicio.